Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un repaso de algunas novedades en materia de defensa del consumidor y de lealtad comercial, pero principalmente poniendo énfasis en un aspecto que ya lo veníamos comentando, que iba a ser a lo largo de este año como el más relevante, que tiene que ver con los nuevos importes de multas en materia de defensa del consumidor. Vamos a hablar primero de las multas en materia de defensa del consumidor que se han aplicado durante este primer semestre para tener una idea de cómo está el termómetro de sanciones y los montos de sanciones por infracciones a la ley de defensa del consumidor y especialmente respecto a si se están o no aplicando multas que exceden el monto que hasta el año pasado estaba previsto de 5 millones de pesos. En segundo lugar, vamos a hacer una referencia a dos fallos que tienen que ver con el transporte aerocomercial y la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que viene de alguna manera a manifestar una tendencia que se está dando y que es muy interesante, en donde se está aplicando Ley de Defensa del Consumidor a cuestiones de transporte aerocomercial. Y finalmente vamos a hacer una referencia a un fallo que es muy relevante desde mi punto de vista, que tiene que ver con el deber de seguridad de las entidades bancarias respecto a estafas o fraudes cometidos online por parte de terceros a clientes de distintas entidades bancarias. Este es un fallo puntual de Santa Fe, pero hay otros también en curso y hay muchos otros que están en esta situación y que derivaron en exigencias adicionales por parte del Banco Central para las entidades financieras en materia de seguridad que deben ser adoptadas para evitar cuestiones o estafas o defraudaciones tales como phishing. Eh, Así que bueno, vamos a hablar de estos temas y vamos a referirnos a estas cuestiones. En materia de multas o las multas que nosotros consideramos que han sido como más relevantes y que son informadas por parte de la autoridad de aplicación a nivel nacional, eh, es interesante destacar que por infracciones a una resolución vinculada a precios justos, que es la resolución 823 del 22, se han aplicado en estos últimos meses, durante este 2023, multas, por ejemplo, a Arcor de 12 millones de pesos, a la Asociación de Fabricantes de Coca-Cola de 40 millones de pesos, a Danone de 45 millones de pesos, a Molinos Río de la Plata por 65 millones de pesos, a Procter & Gamble de 80 millones de pesos y a Unilever de 80 millones de pesos. En todos estos casos, los procesos sancionatorios se iniciaron por denuncias de oficio, investigaciones de oficio por parte de las autoridades de aplicación y se han iniciado antes del 2023. Con lo cual, en este caso puntual, o en estos casos puntuales, vemos que son procesos que se iniciaron y se iniciaron los procedimientos con imputaciones durante el 2022 y que los procesos concluyen en etapa administrativa con sanciones ocurridas en el 2023 bajo parámetros impuestos por la nueva Ley de Defensa del Consumidor que rige por modificación de los topes sancionatorios desde enero de este año. Con lo cual aquí tenemos un gran tema para ver qué ocurre con la viabilidad o no de esta facultad que se ha dispuesto de sancionar bajo una ley que no es la más benigna a quienes estaban siendo investigados. Recordemos que en materia de defensa del consumidor se establecía un tope de sanciones de hasta 5 millones de pesos y que este tope de sanciones de 5 millones de pesos también servía como un parámetro para evaluar el daño punitivo que se podía aplicar en instancia judicial. Entonces, al momento de interpretar si esta modificación del tope que pasaba de 5 millones a 450 millones de pesos para este 2023, que se va actualizando mes a mes, se aplicaba a los procesos anteriores administrativos y procesos administrativos y procesos anteriores judiciales. Respecto de los procedimientos judiciales, a donde claramente el incremento de estos montos de sanciones
y consecuentemente la posibilidad de incrementar el monto de daño punitivo era en beneficio de los consumidores, entendíamos que seguramente iba a ser planteado y seguramente iba a ser recepcionado favorablemente por parte de los organismos jurisdiccionales. Ahora, en instancia administrativa, a donde el incremento de las multas solo tiene que ver con un efecto sancionatorio por parte de la administración respecto del administrado y a donde no hay ningún beneficio para los consumidores, en ese caso es mucho más cuestionable, por eso no teníamos en claro cómo iba a funcionar o cómo iba a actuar la administración en este caso. Con estos precedentes, vemos que la decisión política por parte de la administración, en este caso la administración nacional, porque es Defensa del Consumidor Nacional, a través de la Secretaría de Comercio, se aplica los montos del 2023 respecto de causas que son anteriores. Con lo cual veremos en instancias judiciales cómo se resuelve esto. La consecuencia negativa de esto para los que resultan sancionados por estos valores, principalmente es que en materia de defensa del consumidor rige y se mantiene la necesidad del pago previo de la multa, con lo cual en todos estos casos el pago previo es un requisito que luego habrá que discutirlo judicialmente a ver si es razonable o no la aplicación de la multa y la interpretación de los montos y de los topes utilizados, pero el problema es que el administrado en estos casos tuvo que cancelar el monto total de la multa para que pueda ser concedido el recurso de apelación. Así que veremos cómo se desenvuelve esta situación en instancia judicial y es muy interesante ver cómo ocurre. En estos casos eran investigaciones de oficios respecto de temas puntuales, como programas de precios justos o precios cuidados en algunos otros casos. Veremos qué ocurre con el resto de las denuncias de defensa del consumidor, incluso las de particulares, en todos estos aspectos. En materia de transporte aéreo, es interesante destacar algunos precedentes que se van dando en donde la justicia entiende que se aplica por una integración normativa las normas de defensa del consumidor a una de las materias, la única materia que estaba excluida de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el transporte aéreo comercial, que se rige por convenciones internacionales. Uno de los fallos interesantes es un fallo del un juzgado federal de Mar del Plata, en donde un fallo de mayo del 2023, a donde hubo un problema de pérdida de equipaje de un pasajero, a donde el juzgado establece que la relación jurídica que vincula a la empresa que presta un servicio de transporte con otra persona que lo contrata, constituye una relación de consumo en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. Y que por tanto, si bien resulta aplicable las convenciones internacionales, corresponde declarar la inconstitucionalidad del tope que se fija en el Convenio de Montreal para el caso de pérdida de equipaje. En el Convenio de Montreal se establece a nivel internacional, y Argentina es uno de los países adherentes, un tope por la pérdida de equipaje en concepto de reparación o indemnización integral por daños generados por la pérdida del equipaje. Con lo cual, en este caso puntual declara, si bien reconoce que hay aplicación de normativa internacional en la materia, declara la inconstitucionalidad de ese artículo. Es un caso interesante porque se da en muchos casos y hasta ahora la tendencia mayoritaria era plantear la validez de las convenciones internacionales y en ningún caso la inconstitucionalidad de la misma. Así que este caso puntual se declara inconstitucional el tope y se concede, en concepto de daño punitivo, una suma de 600.000 pesos por la pérdida de una valija. Otro caso interesante es de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en donde en un caso contra Aerolíneas Argentinas se establece que al existir una innegable relación de consumo entre los actores y que los pasajeros son usuarios, y la demandada, en este caso Aerolínea, es una proveedora del servicio aéreo contratado por aquellos,
al margen de la legislación aeronáutica que se aplica, debe aplicarse también el marco constitucional que tutela los derechos de los consumidores, con lo cual es de aplicación también en este caso las leyes, principalmente la Ley de Defensa del Consumidor. Así que en este caso también es muy importante, y esto trae otras consecuencias, como por ejemplo que si aplica la Ley de Defensa del Consumidor, los plazos del procedimiento son distintos, es un proceso sumarísimo, hay una aplicación de la carga dinámica de la prueba, hay un beneficio de litigar sin gastos o de acceso gratuito a la justicia, con lo cual conlleva un montón de beneficios para en este caso, el que acciona judicialmente, que se basan en otro marco normativo que resulta mucho más favorable para, en este caso, el pasajero. Así que también es un fallo muy interesante de seguir. Y finalmente, vamos a hacer una referencia a algo que está ocurriendo mucho actualmente, no solo contra las entidades financieras o contra los bancos, sino también contra distintos proveedores a través de plataformas tecnológicas, en donde cada vez más en Internet o en distintos canales hay estafas a través de promociones o de supuestas promociones con incentivos o de contactos a través de plataformas o redes sociales. Todo tiene que ver con tratar de obtener información para acceder a cuentas bancarias y de ese modo, a través de débitos en cuenta, hacer débitos de dinero de las personas que caen en estas trampas. O en un caso puntual, como en este caso puntual que tramitó en la Justicia Civil y Comercial de Rosario, en un fallo de fines del mes de marzo del 2023, se analizó una cuestión en la cual una maestra detecta que en su cuenta bancaria aparece un débito de 40.000 pesos con un concepto que era pago de la primera cuota de un crédito. Cuando nunca había contratado ningún crédito personal, se dirige al banco, primero le informan que había sido un crédito contratado a través de un cajero automático, luego le dijeron que era un crédito bancario contratado a través de la home banking de ese banco, es el nuevo Banco de Santa Fe. Con lo cual no le queda claro las explicaciones que le dan desde su entidad bancaria, y entonces inicia un proceso de desconocimiento de esa operación, que lo hace mediante el mecanismo que tenía previsto en su contrato de apertura de cuenta bancaria. Hace un desconocimiento de la operación por escrito, envía cartas de documento, no le contestan las cartas de documento, le dan información confusa respecto a lo que había ocurrido, con lo cual inicia este proceso judicial. En el proceso judicial el banco establece que la cuenta bancaria nunca tuvo ningún cambio o reseteo de las claves y que el crédito fue contratado a través de la home banking. Con lo cual debió ser responsabilidad en este caso del titular de la cuenta, la custodia y la seguridad de esas claves. El denunciante desconoce haber dado esas claves a otra persona, desconoce haber modificado esas claves y por supuesto desconoce haber contratado ese crédito que en este momento se lo estaban reclamando desde el banco. El fallo, que es un fallo muy, muy duro, establece algunos conceptos que son muy importantes en materia de responsabilidad. Primero, dice que las plataformas digitales son susceptibles de calificarse como cosa riesgosa. Cuando se utilizan tecnologías, el uso que se haga de ellas debe ser seguro, por lo que se requiere que el consumidor conozca cabalmente cuáles son las condiciones normales de uso, que domine su utilización, que se le informe cómo hacerlo correctamente y cuáles son los riesgos que puede sufrir, su seguridad y qué mecanismos preventivos debe tomar. Con lo cual,
La responsabilidad, en este caso del proveedor, no se limita a utilizar una tecnología y dejar en manos de sus clientes que conozcan cómo utilizarla, qué riesgos tienen, consultar, sino que debe poner a disposición y hacer algo más. Es decir, tiene que no solo lograr que los consumidores conozcan cabalmente las condiciones normales de uso, sino que dominen su utilización y que le informen cómo hacerlo correctamente. Además de informar todos los riesgos y los mecanismos preventivos que debe brindar y que deben tomar. Luego señala el fallo que quienes organizan y controlan las particularidades del servicio prestado a los consumidores y usuarios es la propia entidad bancaria como proveedora. Y como tal, deberá determinar en su carácter de profesional las medidas de seguridad idóneas, según las circunstancias de tiempo y lugar de prestación del servicio. Y que eso es parte de su organización y control. Con lo cual, la entidad tiene aptitud suficiente para diseñar y fiscalizar esas medidas de seguridad. Con lo cual no basta decir sufrió un fraude o una estafa por parte de un tercero, sino que debe tomar medidas adicionales de control, seguridad e información correcta y capacitación a sus clientes. En el caso puntual, ¿qué se decidió? Hay una parte muy importante que habla del deber de colaboración por parte de los proveedores. No basta con decir la operación se hizo y listo, sino que tiene que aportar las medidas de prueba necesarias y toda la información posible para entender cómo ocurrió la estafa y cómo pudo haberse evitado y si realmente hubo en el caso algún acto o alguna negligencia por parte del consumidor. En este caso no se aportó ninguna prueba, con lo cual, ante la posición del consumidor que dice no lo contraté y ante la posición del banco que dice sí lo contrató, no hubo pruebas adicionales que permitan revertir esa opinión contra la otra y obviamente que primó en caso de duda la posición del consumidor. En este caso, puntualmente, se hace lugar a la demanda, se condena a pagar gastos, se condena a pagar una suma en concepto de daño moral de 200.000 pesos, se declaró la nulidad del acto jurídico del préstamo, que era de 338.000 pesos, y aquí lo más importante, se hace lugar al daño punitivo que había sido pedido por la denunciante, la accionante en este caso, y se estipula el monto en concepto de daño punitivo de 10 millones de pesos, con lo cual es el doble del importe que había sido tope con la anterior ley o con el anterior artículo de defensa del consumidor, con lo cual judicialmente vemos en este caso que en un caso individual se concede el daño punitivo por el doble del máximo que estaba previsto en la ley anterior. Así que es un caso muy interesante que actualmente el Banco Central ha impartido nuevas medidas de seguridad que deben ser adoptadas, que deben ser implementadas por todas las entidades financieras, pero que claramente deberían ser visualizadas también por otras empresas que están sufriendo estos problemas, que ya no tienen que ver con una actividad regulada por el Banco Central, sino con otras empresas. Cualquier empresa que tenga una plataforma de e-commerce o que tenga clientes y que puedan ser contactados y engañados respecto a pedido de información de sus datos de tarjeta de crédito o confirmación de los datos de tarjeta de crédito o cualquier otra información que se les puede pedir, pueden ser víctimas de delitos como phishing, que en este caso es la captación a través eh, de datos en las redes. Así que es interesante ver cómo se va considerando en los distintos aspectos judiciales las responsabilidades de las entidades bancarias, que son los que la mayor cantidad de reclamos ha tenido. Hay otros precedentes también en materia de deber de seguridad. En este caso también se condenó por el trato indigno provisto al consumidor.
ya que se demostró que en un caso puntual le informaron 5 cosas distintas o le informaron una cosa y luego complementaban la información. No le contestaban las cartas de documento, no le contestaban por escrito lo que pedía, eh, con lo cual también, y creo que eso habrá sido el motivo de incrementar o de aplicar un daño punitivo de esa magnitud, teniendo en cuenta la conducta, no solo respecto al cliente en la etapa previa al reclamo judicial, sino también en ocasión del reclamo judicial respecto del esclarecimiento de lo ocurrido y la prueba que pudo haber aportado en el proceso judicial. Así que es un caso muy interesante para tenerlo presente. Hay que ver judicialmente en la próxima instancia, que es la apelación, qué ocurre. Eh, el fallo es del doctor Marcelo Quaglia, así que está muy bien fundado y hay que ver judicialmente en la próxima instancia que se resuelve. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo envío que hagamos de estas novedades en materia de defensa del consumidor y lealtad comercial.